y el amor sobre cada uno. Bien, estamos en el tema del corazón perdonador dentro de lo que es el fruto de la paz. El versículo, cuando estén orando, primero perdonen. Mateo 11:25. Bien, entonces el estudio bíblico lo vamos a enfocar en Mateo 18, versículo 21 al 35. ¿Lo tienen? Bien, entonces ahora vamos a, Pedro empezó con una preguntita. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Una pregunta que es un poco capciosa, ¿no? Y el Señor le dice 70 veces 7. Bueno, y de ahí pasa a una parábola que es la de los dos deudores, que quiero que la veamos en un video. Así que la parábola está bien clarita. Parábola es una narración que hacía Jesús para tratar de ilustrar una verdad. ¿Y de qué trata? Esa es la primera pregunta, los dos deudores, la parábola de los dos deudores. ¿De quiénes se habla? Jesús está ahí narrando acerca de quiénes. Entonces vas a ver un rey, un deudor que debía 10,000 talentos, el otro deudor 100 denarios, y estaban los consiervos trabajadores. El dónde lo hemos dejado de lado, el cómo es ya el video. Por favor, atentos. Me alegra que sigan estudiando las parábolas del reino de Yeshua. La siguiente parábola es muy importante porque habla del perdón. El perdón que el Padre nos da y cómo nosotros, con justicia, debemos también de perdonar a los que nos ofenden. Esta parábola es conocida como los dos deudores. Vayamos a leerla en Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y vender a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba también, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dijo Yeshua. ¿Qué historia más clara de la misericordia y la justicia? El reino de los cielos es un favor que el Padre nos hace a todos, ya que por nuestra maldad y actos todos somos deudores. Le hemos ofendido. El favor que nos hace es que no le paguemos como debemos pagarle, sino que Él nos perdona todas nuestras faltas para poder regresar a la obediencia y sin castigo.
En esta parábola, el Mesías nos enseña que el ser humano es injusto cuando no perdona las faltas a los demás. El Padre Eterno nos ha perdonado a todos y debemos perdonarnos nuestras ofensas unos a otros, porque si actuamos con orgullo y no queremos mostrar la misericordia del Padre, entonces Él nos reclamará. La justicia es que si recibimos perdón, también nosotros perdonemos. Y todo se convierte en actos buenos, unos a otros, y todos delante del Padre Eterno. El perdón hace quitar la carga y la tristeza del culpable, y da felicidad a quien perdona. Es sanidad a nuestro espíritu y produce alegría. Pero el no perdonar produce rencor, produce odio, amargura, y también produce que el Padre Eterno no perdone. Y entonces viene el castigo, que es la muerte. Yeshua entonces nos dice que el reino que Él acercó debe de estar rodeado de perdón. Pero en el mundo, en las naciones, entre la gente, no solo no perdonan, sino que están en constante lucha y enemistad. Se pelean naciones, se pelean personas. Tenemos que pensar en el perdón del Padre para perdonar y también olvidar las ofensas, para ser aceptados por el Padre Eterno en este reino y en el reino eterno venidero. Muy bien, amigos, esta es una gran lección, porque uno de los buenos frutos del creyente, que es buena tierra o que es un buen trigo, es el fruto del perdón. Todos los que sean partícipes del reino tienen que perdonar, porque el Padre nos ha perdonado. Ahora ve a tu ejercicio, aprende mucho y practica el perdón siempre. Hasta la próxima. Shalom. Por la amargura eche raíces en nuestro corazón. Esto lo vemos claramente en Hebreos capítulo 12, 15 y 16. Y que no haya amargura, que no, dice, la paz de Dios, procura la paz de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oremos y permitamos que el Señor nos ayude en liberarnos, en deshacernos de todas esas cargas. Si usted vive libre de rencor, su corazón es limpio, pues apoye en oración en este momento a los que estamos tratando de deshacernos de toda la carga de resentimiento. Y para que la gracia de Dios desintegre las profundas raíces, que Dios desate fe, que creamos que en ese momento Dios destroza las raíces de amargura, de rencor, en que algunos nos hemos permitido al enemigo que nos enrede. Padre, te pedimos en esta hora tu gracia, Señor, una vez más sobre nosotros, y tu perdón, tu comprensión infinito, Señor, sobre nuestra debilidad, que hemos permitido que haya amargura, resentimiento, rencor entre nuestras vidas, y hemos estado negando el perdón a otros. Y hoy vemos que es tan importante que así como nos has perdonado, perdonemos a otros. Oh Dios, que Señor, por el Espíritu Santo, desintegra esas raíces de amargura que se han enraizado en personas, en matrimonios, en familias, en ciudades, en países. Oh Señor, sea disuelto todo ello y que el viento del Espíritu Santo los lleve lejos en el nombre de Jesús. Que vaya, Señor, a los avernos del infierno. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.